Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Siguiendo con la serie de San Valentín, el día de hoy les traigo 7 productos que pueden hacer para vender en esta temporada. Son productos extremadamente sencillos y que se pueden modificar y personalizar si lo desean. Les recomiendo ver todo el video, ya que les estaré dando tips y consejos con cada proyecto. Una de las cosas que más se venden son los portarretratos, por lo que hoy les voy a enseñar cómo hacer 5 modelos sencillos. Comenzaremos personalizando esta lámpara con fotos de nuestros clientes y que para el video usaremos las fotos de nuestros amigos María y José. Y por último haremos esta linda tarjeta para regalar dinero, que queda como adorno después. Como siempre, todos, absolutamente todos los vectores, imágenes, tipografías y recursos se los dejo gratis debajo de este video en la cajita de descripción. Me gusta mostrar, aunque sea un pedacito, de mi láser de 5 watts haciendo los cortes, para que vean que cualquiera que sea la potencia de la de ustedes, sí fue una buena inversión. Y que, aunque muchos digan que un láser de diodo es un juguete, no lo es. Este juguete me ha mantenido a mí y a mi familia los últimos 4 años. Hemos avanzado poco a poco y ahora, con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, sé que van a crear productos únicos, lo que sorprenderá gratamente a sus clientes. Aprovecho para dejar de una vez los parámetros de corte para mi láser, que es una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts y son los que usaré para todos los proyectos que vamos a hacer. Recuerden que estos parámetros van a variar según el material que estén usando y la potencia de salida de su láser. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados, 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Entonces, comencemos. Materiales. Los materiales que mencionaré son los que vamos a usar en la mayoría de los productos. En cada sección les pondré los adicionales para ese proyecto. Una lámina de MDF de 3 milímetros de espesor. Acetato transparente. Se puede sustituir por plástico transparente grueso. Pegamento o cola de carpintero. Pintura acrílica blanco o negro. Empezaremos con la lámpara de fotos. Esta es la versión personalizada de la lámpara japonesa que hicimos cuando abrimos el canal. Además de lo ya mencionado, para esta lámpara vamos a necesitar una vela o candela de baterías, acetato transparente de 7 por 11 centímetros cada uno. Se puede sustituir por plástico transparente grueso. Una hoja de papel de calcar, papel cebolla, papel pergamino, papel vegetal. Debe ser semitransparente. Aquí les pongo unos ejemplos para que les sea fácil ubicar el nombre en sus países. No confundir con el papel manteca o papel parafinado de cocina. Estos no nos sirven. Cinta doble contacto. Se puede conseguir en ferreterías, librerías, tiendas de manualidades y marqueterías. No confundir con la cinta doble cara que tiene una almohadilla interna. Cinta de carrocero, masking tape o tirro. Igual, todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Como dije anteriormente, vamos a utilizar como base el mismo vector que usamos para la lámpara japonesa. Les pongo aquí un extracto de ese video con algunas cosas que debemos saber. Como siempre les digo, solo estoy mostrando cómo se hizo el vector, así que no se preocupen que en la cajita de información les dejo el link para que puedan descargar gratis el vector e ir inmediatamente a la máquina de corte. Este punto es importante, ya que esta medida depende de la circunferencia de la vela que tengan, ya que no todas las velas son iguales. Y aquí es donde debe encajar a presión la vela que usaremos. Les muestro. Esta herramienta se llama vernier y viene en estas dos presentaciones. ¿Cómo vamos a tomar la medida? De esta manera. Debemos ajustar el vernier hasta casi llegar al final de la vela y que quede ajustada, de manera que se dificulte llegar hasta la base.
Entonces, esa es la medida que vamos a tomar para la circunferencia de la pieza. Yo les recomiendo, para que estén más seguros, que corten esta circunferencia en un cartón o algún retazo de MDF para que no pierdan el tiempo en hacer toda la pieza, ya que lo que nos interesa es saber si la vela quedará presionada y no se moverá. No todos los modelos de velas miden lo mismo. Por ejemplo, esta blanca con la que tomé la medida entra a presión. Así debe quedar, que no se mueva y que sobre un poco abajo. Como ven, esta amarilla, a pesar de verse igual, queda floja y se sale de la base. Lo mismo pasa con esta. Si ejerzo un poco de presión, se sale la pieza, por lo que tampoco sirve. Entonces, sea cual sea la vela que vayan a usar, deben tomar la medida de aquí, para que quede ajustada y no se salga. Y seguro me dirán, Rosa, voy empezando y no conocía o no tengo esta herramienta. ¿Cómo tomo la medida? Tranquilos, que van a hacer su lámpara sí o sí. Tenemos tres opciones. Nuestra amiga, la cinta métrica, con la que podemos tomar la medida de la circunferencia de esta manera. No tengo cinta métrica, no importa. Tomamos un trozo de hilo o cuerda. Si se fijan, la vela no es totalmente recta, es más ancha en la base. Hacemos un nudo cercano a la base y ajustamos bien. Verificamos que la cuerda no se salga y la sacamos por arriba. Cortamos lo más pegado al nudo. Ya solo queda tomar la medida desde el nudo hasta la punta, que en este caso es de 11.8 centímetros. De esta manera obtenemos la circunferencia para que la vela entre justa. Ya solo quedaría dividir este número por pi, o lo que es lo mismo, 11.8 entre 3.14, lo que daría un diámetro de 3.75 centímetros, o lo que es lo mismo, 37.5 milímetros. O si lo prefieren, pueden entrar a esta página, les dejo el enlace en la cajita de información, y aquí colocan los 11.8, vemos que está en centímetros, y aquí le ponemos que lo queremos en milímetros. Y listo, nos da la medida exacta. Eso es lo que ponemos en Liveboard, donde asignamos las medidas para el círculo. Pero es que no tengo calculadora ni internet aquí y soy pésimo en matemáticas. Pues no hay problema. Tomamos una regla y miden en la base donde les parezca que es el medio. Anoten esa medida. Como sabemos que la base siempre es más ancha, a esa medida le vamos a quitar unos 2 milímetros. Y ese será nuestro diámetro. Hacemos el corte, como dije, en un trozo de cartón o en un pedazo de MDF y comprueban que la vela entre como debe ser. Van jugando con las medidas hasta que la pieza encaje correctamente y esa es la medida que pondrán al final de su proyecto, así que no hay excusas. Este es el papel vegetal que vamos a utilizar. Algo que suele pasar con el papel vegetal es que se humedece con facilidad, lo que hace que al imprimirse se curve, lo que puede generar una mala impresión.
que se riegue la tinta o que el papel se atasque en la impresora. Aquí pueden ver un ejemplo. En este caso, la hoja se atascó en la impresora. Aquí la hoja pegó con el cabezal, lo que hizo que la tinta se corriera, por lo que perdimos estas fotos de arriba. Para que esto no les pase, una opción es usar una hoja del mismo tamaño de nuestro papel vegetal y cinta doble contacto, la que usamos siempre. Deben colocarla en el borde superior y a los lados. En el borde inferior no hace falta. Pegamos el papel vegetal encima y ya lo podemos usar en la impresora y obtenemos este resultado. Obviamente las imágenes no deben estar muy a la orilla para que no quede sobre el adhesivo. El tamaño de las fotos debe ser de 11 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho, el mismo tamaño de los acetatos. Usaremos un cúter para cortar las imágenes. Ya coloqué a presión la vela. Recuerden poner en esta parte el nombre de su empresa y datos de contacto. Aquí están las piezas cortadas y pintadas. Pueden hacerlo del color de su preferencia. Yo usé pintura acrílica en spray negra. Tengo los 4 rectángulos de 11 por 7 centímetros de acetato y las fotos del cliente. La cinta doble contacto debe ser más delgada que las paredes de la lámpara. Si es muy ancha, pueden cortarla por el medio. Usaremos masking tape o cinta de carrocero y pegamento para madera. Vamos a empezar a armar. Colocamos la cinta doble contacto sin sobrepasar los bordes internos, ya que se podría ver. Lo hacemos en todas las piezas. Colocamos el acetato y ejercemos presión para que quede bien pegado. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Es el turno de las fotos. Para este ejemplo usé las imágenes que nos generó la IA de FreePic de María y José. Usaremos nuevamente la cinta doble contacto. Ahora colocamos el masking tape en todos los lados, de manera que cubra las orillas de la foto y el acetato. Ejercemos presión.
La cinta que estaba usando era muy ancha para la parte inferior y se notaba, así que decidí cortarla por la mitad con un cúter. Es hora de armar. Lo haremos al revés, colocando primero la tapa superior. Usaremos pegamento para madera. Este pegamento al secar queda transparente. Con la ayuda de ligas o bandas elásticas haremos presión entre las piezas. Dejamos secar un par de horas. Quitamos las ligas. Vamos a retocar estos detalles. Para eso nos ayudamos de un pincel fino y pintura acrílica. Y ya tenemos la lámpara terminada. El reflejo amarillo que ven es porque la vela que usamos era de plástico amarillo. Para que esto no pase, compren una blanca. Ahora vamos con la otra versión del portarretrato que hicimos de Spotify. La diferencia en este modelo es que aquí el cliente puede cambiar la foto cuando lo desee. Podemos ofrecer la impresión gratis con la compra. Este sería el vector. Aquí tenemos como referencia el tamaño que debe tener la foto y el acetato. Esto no se cortará con el láser. Haremos los cambios necesarios como el nombre de la pareja. La tipografía que estoy usando también estará dentro de los vectores gratuitos. También sustituimos el código de Spotify. Estos pasos ya los vimos con detalle en el video del primer modelo que hicimos. Si no lo han visto, les dejo el link abajo en la cajita de descripción. Aquí tenemos las piezas cortadas. El MDF que uso es muy oscuro y en lo personal no me gusta mucho. Por eso siempre intento ponerle color para que le dé algo de vida. Ya corté la foto y el acetato. Esta sería la base que pegaremos de último. Usamos pegamento para madera. Estas piezas son las que harán que la foto quede dentro del marco y no se salga. Hay quienes unen esto formando una U, pero me parece que se gasta mucho material y en casos como este nos podemos permitir hacerlo de esta manera. Nos guiamos por el recuadro que está marcado para que quede derecho, tratando que la pieza quede alineada en el borde interno para que al colocar el marco estas no se vean. Retiramos el exceso de pegamento. Pegamos también el marco.
Dejaremos secar. Aquí tenemos la pieza ya seca. Como ven, esto no dejará que la foto se salga. Pondré la base. Veo que se ve un poco manchado por este lado, así que pondré esta cara para arriba. Retiramos el exceso. Vamos a buscar a María y José. Aquí tenemos el acetato y la foto. Como pueden ver, está impresa en papel normal, ya que lo que le va a dar brillo es el plástico. Solo tienen que colocar todo y como ven, desliza con facilidad. Ya tenemos listo este lindo portarretrato. Las imágenes de María y José para los proyectos de este video se los voy a dejar también dentro de los archivos gratis para que puedan usarlas para su catálogo y como muestra para su negocio. Portarretrato Instagram. Siguiendo con las redes, haremos este lindo portarretrato inspirado en Instagram. Como ven, la superficie es blanca. Hay MDF que vienen con un recubrimiento blanco que podemos usar para este tipo de proyectos. Suele ser un poco más costoso que el MDF que usamos normalmente. Si no podemos conseguirlo o escapa de nuestro presupuesto, podemos pintar la lámina que vamos a usar con pintura acrílica en aerosol blanco. Esto nos dará una capa pareja y uniforme sobre la que trabajar. Aquí tenemos como referencia el tamaño que debe tener la foto y el acetato. Esto no se cortará con el láser. Aunque solo vamos a usar un corazón, les recomiendo cortar más, ya que al ser piezas tan pequeñas puede terminar cayendo debajo de la base de corte y se nos pierdan, cosa que me pasó con uno de ellos. El corazón irá aquí, por eso tiene el trazado en azul, ya que nos sirve de guía para colocarlo en el lugar correcto. Aquí tenemos las piezas cortadas, incluyendo la foto y el acetato. Usaremos una toallita húmeda para retirar la suciedad de la superficie. Como ven, la base tiene como una raya que se hizo sin querer cuando la guardaba con otros cortes. Nada que no se resuelva con un puntito de pintura acrílica y un pincel. Pegamos las piezas con pegamento para madera. Podemos ayudarnos con pinzas para ejercer presión. Como el corazón es muy pequeñito, utilizaré un marcador o rotulador rojo. Pueden usar pintura acrílica si lo desean. Si no quieren poner el corazón en relieve, pueden pintarlo también. Ya pegué el corazón. Toca terminar de armar.
Usaremos pedacitos de papel para que no se dañe la pintura cuando coloquemos las pinzas. Deben asegurarse que las capas queden bien alineadas. Dejamos secar. Pegamos la base. Retiramos el excedente. Ya tenemos el tercer proyecto terminado. Portarretrato simple. Si estás empezando y solo tienes lo justo, el equipo, el material y el pegamento, pues este portarretrato te servirá. Solo tienes que invertir en un envase pequeño de pintura acrílica. Te muestro dónde irán estas piezas pegadas, que son las que sujetarán la foto. Aquí tenemos como referencia el tamaño que debe tener la foto y el acetato. Esto no se cortará con el láser. Incluso muchos negocios venden este producto sin el acetato y que el cliente imprima su foto. ¿Se ve mejor con el acetato? Pues sí, pero si no lo consigues no hay problema, que eso no te detenga. Este es un vector de base en el cual podemos modificar el diseño. Este portarretrato lo podemos personalizar con las imágenes que deseemos. Recuerden que ya vimos en el video pasado de recursos gratis las páginas que están llenas de imágenes y frases que podemos usar. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la descripción de este video. Yo decidí crear una carpeta con todas las imágenes que puedo usar. Les recomiendo hacer lo mismo. Inviertan una hora en descargar imágenes para que a la hora de diseñar no pierdan tiempo buscando. Como ven, nada más sencillo que arrastrar los diseños, trazar la imagen y ubicar. Incluso podemos modificar su forma. Les muestro todo lo que pueden hacer. En vez de grabar, también pueden cortarlo como una capa independiente para que quede en relieve. Podemos colocar un mensaje en la parte superior y combinar. En fin, el vector base lo tienen. Solo es cuestión de aplicar lo que hemos aprendido y dejar volar su imaginación. Aquí tenemos las piezas cortadas. Pegaremos todo con pegamento de madera. Nos ayudaremos del rectángulo que hicimos como guía para que las piezas queden rectas. Recuerden pegarlas en la parte interna. Pegamos el marco. Decidí pintarlo en negro porque embellece el trabajo. Puedes usar pintura acrílica para esto. Pueden dejarlo sin pintar, pero no causaría tanto impacto.
Si utilizan otro tipo de madera, con vetas y más bonita, ahí sí no aconsejo pintar, ya que le quitaría la belleza a la madera. Dejaremos secar antes de pegar la base. Colocamos pegamento y fijamos la base. Retiramos el excedente. Ya lo tenemos listo para la venta. Como ven, se ve muy lindo así. Portarretrato con ganchos. Este es otro portarretrato sumamente sencillo que no lleva acetato. Aquí la base no va pegada, sino que haremos una diferente. Combiné dos diseños que me gustaron. Igual pueden sustituirlos por los que ustedes elijan. En estos orificios es por donde pasará la cuerda. Solo deben tratar que el nuevo diseño sea del mismo ancho para que no se tape con la foto. Para este portarretrato necesitaremos dos pinzas pequeñas, si son de colores mejor, ya que le aportará vida al color apagado del MDF. Utilizaremos este tipo de hilo, que es bastante rústico. Hacemos un nudo en ambos extremos. Con pegamento o silicón aseguramos el nudo. Pegamos los ganchos a la cuerda. Esta es la base que cortamos para este modelo. Podemos venderlo ya con las piezas pegadas o así separado para que no ocupe espacio al momento de empaquetar. Y ya está listo para que el cliente coloque su foto. Portarretrato con adornos. Este proyecto requiere de otros materiales que no son difíciles de conseguir y que le aportan un toque diferente a nuestro producto. Comenzaremos con el vector, ya que aquí hay que tomar en cuenta el tamaño de las botellitas o el adorno que vamos a usar. Aquí tenemos como referencia el tamaño que debe tener la foto y el acetato. Esto no se cortará con el láser. Estas son las piezas que sujetarán la foto y se colocarán aquí. Encima irá el marco. Vamos a aprovechar la parte interna para cortar estas piezas. Esta medida corresponde a la botellita que vamos a usar. Pueden utilizar un vernier o cualquiera de los métodos que vimos en la lámpara con fotos al principio de este video. El aro también debe modificarse según la medida de su botellita. Aquí tenemos las piezas pintadas. Vamos a empezar a pegar.
Estas son las dos piezas que usaré. Dejaremos secar. Ya tenemos las piezas listas. Esto sería lo último que vamos a pegar. Utilizaré esta cúpula plástica. Encaja perfecto en el círculo que hicimos. Aquí tomé el diámetro del borde del vidrio, no del corcho. También podemos usar este tipo de botellitas. Estas las consiguen en los bazares de chinos o en Amazon o AliExpress. Para eso deben modificar el círculo para que quede a la medida de la que vayan a usar. Empezaremos con el negro. En este punto es solo dejar volar su creatividad. Pueden poner estas virutas de madera o musgo artificial. Para pegar les recomiendo silicón líquido o cualquier pegamento de secador rápido. El domo lo saqué de estos envases para dulces o cupcakes. Yo usaré la pistola de silicón. Pensé que la cámara estaba grabando y resultó que no. Lo único que hice fue pegar el musgo con la pistola de silicón. Le puse de estas flores artificiales que venden en los bazares y le agregué unas piedritas. Como dije, pueden adornar con lo que tengan a mano. Si lo desean, pueden colocar un pergamino que se usan para dejar un mensaje. Esto no es más que una hoja blanca que sumergimos previamente en café y dejamos secar. Esto le da un aspecto envejecido. Aquí pueden ver la diferencia entre ambas. También pueden usar papel de colores, es a su elección. Cortamos un trocito y lo enrollamos. Lo sujetamos con un aro de bisutería. Si no lo tienen, pueden amarrar el pergamino con hilo o con una cinta. Ya nuestro arreglo está listo. No peguen el domo porque si no la persona no podrá escribir en el pergamino. El mío, como vieron, entra a presión. Solo queda pegar lo demás. Seguimos con el otro modelo y sus variantes.
Aquí es solo dejar volar su creatividad. Podemos usar cualquiera de las cosas que les estoy mostrando. Este corazón lo hice con unos palitos de dientes. Usé una troqueladora y foamy o goma eva escarchada. Utilicé silicón líquido para pegarlo al palito. Podemos agregar también un pergamino. Aquí me gustó más cómo se veía el caracol. Terminamos de armar. Si no consiguen estas botellitas, pueden usar estas. Podemos, por ejemplo, convertirla en un lindo florero. Miren qué lindo se ve. Podemos también usar dijes. No se aprecia mucho cómo quedó el corazón desde el ángulo de la cámara, pero aquí les muestro. Vamos con la llave. Para este modelo se me ocurre que puede grabar en la base del portarretrato algo como "Tú tienes la llave de mi corazón". En fin, con poquitos materiales podemos hacer algo original y hermoso. Díganme en los comentarios si quieren un video de frasquitos, que para esta época se venden muy bien. Adorno para regalar dinero. Esta es una variante de las tarjetitas que hicimos en diciembre y Reyes para regalar dinero. En este caso, el dinero no queda expuesto y después queda como un lindo adorno.
Gracias a mi amiga Sara, quien comenzó siendo seguidora del canal y me comentó si podíamos hacer algo así. Debo aclarar que la idea como tal no es mía. Ya la había visto en internet, pero solo como sobre. A mí se me ocurrió fue ponerle una base para que después quedara como adorno. Pueden modificar el mensaje si lo desean, tal como lo hemos estado haciendo a lo largo de este video. En esta área es donde va a verse el dinero. En estos orificios es donde irá el hilo que vayan a utilizar o la cinta. Si es más gruesa, deben modificarlos. Esta sería la parte del frente y esta la parte de atrás. Pueden modificarlo como deseen. Si no les gustan los corazones, pueden cambiarlo por la imagen o la palabra que quieran. Si los billetes en su país son más grandes, deben modificar el ancho de la pieza. Aquí están las piezas cortadas. Imprimí estos ejemplos de billetes porque no tenía efectivo en ese momento. Y también les puse como referencia el tamaño de cada uno. Podría haber usado los de Monopolio, pero son muy feos. Utilizaré los tres. La manera de armar sería esta. Yo estoy aquí complicándome la vida intentando combinar los colores. Pero si lo quieren poner sin doblar, de esta manera también queda bonito. Luego se hace un lazo para sujetar todo. Esto quedaría así. Imaginemos que fue José quien le regaló esto a María y ella ya se gastó el dinero. ¿Qué hace? Pues en lugar del dinero colocan una hoja de cualquier color. Entonces, cuando ustedes lo vayan a vender, ¿qué es lo que van a entregar? En el paquete van a poner la tarjeta, una cartulina de cualquier color, la base y los 50 centímetros de cinta. El dinero obviamente lo pone el cliente. Si no les gusta la cinta, pueden sustituirlo por este cordón que en algunos países se conoce como cola de rata o cola de ratón. Como dije, es un regalo muy lindo porque después de que cumplió su función, que era la de regalar dinero de una forma bonita, la persona lo puede utilizar como adorno de esta manera. Y como ven, queda muy bonito. Si no les gusta cómo se ve con esta base, pueden cortar el vector aquí y hacerle esta base.
y quedaría así. Tienen las dos opciones. Como siempre, todos los vectores y recursos se los dejo gratis en la cajita de descripción debajo de este video. También las fotos de María y José que les puede servir para poner en sus muestras o catálogo. Estos fueron productos muy sencillos y que pueden modificar. Todavía nos faltan más tutoriales de San Valentín, por lo que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. Coméntame en qué fecha se celebra el Día del Amor y la Amistad en tu país y cuál de todos los productos que vimos te gustó más. Sorpréndeme con un like que yo te mando como siempre. Mil bendiciones. Se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.